Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy es domingo 5 de abril del año 2020 y quiero compartir un mensaje para la gloria de Dios. Su palabra dice, la palabra de Dios dice, este es el día que hizo el Señor, en él me alegraré y en él me gozaré, que sea de bendición. Padre, gracias por este tiempo que nos da de meditar en su palabra. Sea un mensaje, Señor, donde podamos abrazarnos con usted en estos tiempos difíciles y sea todo para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Quiero invitarles a tomar la palabra de Dios, la Biblia, e ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y leer los versículos 14 y 15. El verso 14 dice la palabra de Dios: y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Verso 15, y dijo: oíd Judá todo Judá, oigan, dijo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Miren, este fue un momento histórico en la nación de Israel, mejor dicho, en el reino del sur, el cual era Judá. Esto es muy importante, saber que David fue coronado como rey y David llegó a gobernar 40 años. David muere, toma su lugar su hijo Salomón, el cual gobierna 40 años, y Salomón muere y el reino se divide en dos: un reino del norte formado por 10 tribus, conocido como Israel o Efraín, ya que Efraín era la tribu más grande, y el reino del sur, constituido solamente por 2 tribus, Judá y Benjamín, llamado Judá por ser la tribu mayor de las dos. Así que son 10 tribus: reino del norte, reino del sur, 2 tribus. El norte es Israel y Judá es el reino del sur. El verso 13 de este segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se nos dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esto pasó en el reino del sur. Ese momento histórico sucedió, repito, en el reino de Judá, en el reino del sur. En ese momento está todo Judá en pie delante de Jehová. Fue un momento difícil para ellos. Están todos a la expectativa: qué es lo que va a hacer Jehová con ellos, qué es lo que va a hacer con ellos Yahvé o Jehová. Josafat dio la orden de que se ayunara y que todos unidos buscarían la ayuda de Jehová, su Dios. ¿Por qué? Porque estaban a punto de ser invadidos por los moabitas, amonitas y los meunitas. Por cierto, moabitas y amonitas eran familia de los judíos, de los hebreos. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Este relato ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 19, versos 37 y 38. Mire, en ese pasaje las hijas emborracharon a su propio padre, tienen relación con su propio padre. El padre no se dio cuenta de nada por su estado de embriaguez, por lo cual dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo de su propio padre y llamó su nombre Benamí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Pues los amonitas, los edomitas, juntos con los meunitas, están a punto de invadir el reino de Judá. Todo Judá está reunido para esperar qué va a hacer Jehová Dios con ellos. Estar en pie delante de Jehová.
con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Oiga, escuche, hoy las familias en todo el mundo debemos estar en pie delante de nuestro Dios. No desmayar, sino esperar a que Dios pronto hará algo a nuestro favor. Dios lo hará, gloria a su nombre. Esto es fe, creer que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Y no lo hará tanto por nosotros, sino lo hará por amor de su nombre. Es el momento de que las familias nos arrodillemos delante de Dios. Hoy más como nunca, padre de familia, escuche, tengo la responsabilidad como líder de mi hogar de levantarme y dar ejemplo para mi familia. Estar en pie delante de Dios es estar ya en victoria. Gloria a Dios. Estar en pie es tener fe que Dios va a hacer algo. Y lo primero que Dios hace es, primer punto de 3 que voy a compartir. Primer punto, hacer acto de presencia en medio de ellos. Dios hizo acto de presencia en medio de su pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 14. Dice la palabra que estaba allí hijo de Zacarías, llamado Benaí, que era hijo de Giel hijo de Matanías, que eran levitas, o sea, adoradores en el templo de los hijos de Asaf, sobre el cual, dice la palabra, vino sobre esa persona, no sobre todos, sobre una persona, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Miren, nada más lo que hace Dios cuando todo un pueblo está en pie delante de Él, esperando que el pueblo haga algo, Dios, a favor de ellos. Y cuando más lo necesitan, dice aquí la palabra, bendita sea la palabra de Dios, que el Espíritu de Jehová vino sobre Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, adoradores. Miren, era un pueblo adorador, todos los hijos de Asaf. Cuando menos se los esperaban, Dios hizo acto de presencia. Es importante saber que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios llegaba y se iba. O sea, el Espíritu de Dios no era permanente. Ahora las cosas van a cambiar en la vida de todo ese pueblo. La misma presencia de Dios está con ellos. Gloria a su nombre. El Espíritu bajó. El Espíritu de Dios vino ante este adorador. Hoy en estos días, por fe, debemos de creer que las cosas van a cambiar. Cambiarán, no porque nosotros queremos que cambien, sino van a cambiar por la presencia de Dios. Escuche, la iglesia de Cristo es la presencia de Dios en la tierra. Gloria a su nombre. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y la iglesia está para interceder. Claro que también la iglesia está para predicar el Evangelio a toda criatura, como dijo Jesucristo, pero también la iglesia de Cristo está para interceder. Todo lo que pidan en mi nombre, creyéndolo, lo recibirán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que hace Dios cuando todo el pueblo está de pie, en pie el padre de familia, en pie la esposa, en pie los hijos, en ayuno y en oración. Yo te invito a que ayunes, que tomes un tiempo en ayuno y en oración. Dios lo que hace es hacer acto de presencia. Si Dios llegó ante ellos, o por medio del Espíritu Santo, Dios llegó por medio del Espíritu Santo ante ellos, la tercera persona de la Trinidad, si Dios llegó ante ellos, fue para algo. Aleluya. Y ese algo se los da a saber Jaasiel, levita de los hijos de Asaf. Asaf fue levita y célebre músico del tiempo de David, uno de los directores, podríamos decir, directores de la música del templo. Jaasiel les da a saber lo que Dios mismo quería comunicarles.
Y mire nada más lo que les comunica. Les comunica o le da a saber dos cosas. Si tiene una Biblia ahí en su mano, observe detalladamente lo que nos dice el versículo 15. Versículo 15, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis. Delante de esta gran multitud dice: no tengan temor ni amedrentéis. O sea, no tengan temor, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Como podemos ver, dos cosas les pidió Dios a su pueblo cuando el pueblo les pidió la ayuda a Jehová. Les dice el Señor: no temáis ni os amedrentéis. Parece ser lo mismo. No temáis ni os amedrentéis, pero no es lo mismo. Escuche y considere lo que voy a compartir. Temer es tener, o sea, temer es tener a alguien o algo por objeto de temor. El objeto de temor, repito, es en ese momento para los de Judá eran los moabitas, eran los edomitas, eran los meunitas. Ahora, en estos días, ¿cuál es el objeto del temor en el mundo entero? Es el coronavirus, es la epidemia. Mire, hay gente que tiene más temor que gente que está contagiada del coronavirus. Hay más en estos días, hoy mismo en la actualidad, ya sobrepasó el 1.000.000 de personas con positivo en el mundo, más que el resto que no lo tiene. Millones y millones están temerosos, le tienen temor al coronavirus, le tienen miedo a no agarrar o contagiarse del virus. ¿Por qué? Mire, ¿por qué cree usted que se agotaron los tapabocas? ¿Por qué cree usted que se agotaron ya los antibacteriales? ¿Por qué cree usted que se agotaron aún los líquidos de limpieza? Se agotaron por temor. La gente en todo el mundo tiene temor. Josafat y todo el pueblo tenían temor a la invasión de las tropas del enemigo. Y te pregunto, ¿tienes temor? Mire, deje a un lado a que yo le pregunte que usted sí tiene temor, sino que Dios le pregunte a usted mismo en este momento y Dios le diga: ¿tienes temor? Si tienes temor, Dios te dice en este momento: no temas. Según eruditos de las escrituras, esta frase "no temas" se dice que está en la Biblia 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Son 365 días que tiene un año. Dios nos alienta a cada día nos exhorta diciéndonos: no temas. Ahora, ¿qué del verbo amedrentar? El mensaje de Dios fue: no temáis ni os amedrentéis. Ya expliqué lo que es el temor. Ahora, ¿qué es amedrentéis? Amedrentéis o atemorizar, en otras palabras, es causar temor a alguien. Ahora mismo, en todas las plataformas digitales de las redes sociales, hay un sinfín de personas o entidades que lo que están haciendo es intimidando o causando temor a otras personas. Mire, ya las personas ni quieren saber nada de esto. Y esto porque están hastiados, están hasta el copete, como decimos, en oír y oír, escuchar solamente el número de muertos que hay en todo el mundo, que al oír esto se entra en un estado crítico de terror, de pánico y de espanto. Mas Dios te dice: no temáis ni os amedrentéis. Segundo punto en compartir con ustedes: ¿por qué no debemos de temer? ¿Por qué yo no debo de temer? ¿Por qué tú no debes de temer?
Mire nada más las últimas palabras del versículo 15 de este segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 15, las cuales son las siguientes. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Lo que está pasando en todo el mundo es una guerra que el ser humano no la puede ganar. La ciencia misma ha declarado que no tiene las armas hasta el momento para vencer tal virus. Según se dice que hay dos medicinas que están, ¿verdad?, ahorita observando para poder combatir el virus, pero no hay una vacuna que esté al alcance de todos en este mismo momento. El proceso de investigación va bien, gloria a Dios, pero las vacunas no son algo que se consiga de un día para otro. La Organización Mundial de la Salud, siglas OMS, la OMS dice que hasta el momento hay ensayos, hay prácticas, hay pruebas en animales para ver sus reacciones. Según China, ya tiene su vacuna para controlar la pandemia, pero en mi manera de pensar y basándome en la palabra de Dios, el que da el entendimiento al hombre es el Dios de los cielos, gloria a Dios. Cuando en las escrituras aparece esta frase, Dios de los cielos, es que Dios está sobre todas las cosas, incluyendo al hombre, el hombre que es polvo. Somos polvo. En el libro de Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio sobre la tierra, o sea, Salomón, dijo estas palabras: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Entonces, en este segundo punto, el cual es, ¿por qué no debemos tener temor? No debemos de temer, porque esta guerra no es nuestra. Esta guerra yo no la puedo ganar. Tú no la puedes ganar. Es que si observamos bien el pasaje, el Espíritu de Dios viene en el adorador Jezael. Y cuando Jezael habla, no es él, sino es Dios mismo hablando y diciéndole a todo el pueblo que está de pie: no tengan temor, esta guerra, dice el Señor, es mía. Gloria a Dios. Si Dios le dijo a su pueblo, esta guerra es mía, el punto número 3 en compartir hoy en este mensaje es: la victoria es nuestra. Gloria a Dios, la victoria es nuestra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22, dice la palabra: y cuando comenzaron a entonar cantos, bendita sea la palabra de Dios, canto de alabanza, dice la escritura, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte del Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren nada más qué lindeza de versículo 22. En el contexto de este versículo, el adorador Jezael le dice a todo el pueblo: ustedes ni siquiera tendrán que pelear, solamente deben tomar sus posiciones. Luego dice: quédense quietos y vean la victoria del Señor. Solamente el pueblo solo haría declarar alabanza, adoración a Jehová, a su Dios, con las siguientes palabras: su misericordia es para siempre. Fueron las palabras que ellos pronunciaron. Su fiel amor perdura para siempre. Hermanos, amigos, la iglesia de Cristo está en la tierra para adorar, para honrar y glorificar al Dios de los cielos, y más en este tiempo tan angustioso. Es que en este tiempo tan angustioso, la iglesia de Cristo, a pesar de estar experimentando este tremendo caos, la iglesia está para declarar que la misericordia de Dios es para siempre. Es que si yo estoy todavía en pie, si tú estás todavía en pie, es debido a las misericordias de Dios. Aleluya. Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23.
libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 dice: por la misericordia de Jehová, de Yahvé, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando haces viva esta palabra en tu propia vida, al saber que por la misericordia de Dios no has decaído, no has sido consumido, sino al contrario, estás en pie, estás en victoria y no en derrota, verás lo que vio el pueblo de Dios en tiempo de angustia. Ellos vieron la multitud de muertos de sus enemigos estaban en el suelo sin vida. Los enemigos se mataron entre ellos mismos. Entonces, en estos 3 puntos, punto número 1 que he compartido, Dios hace acto de presencia en su pueblo. Segundo punto, no debían de temer. Tercer punto, la victoria era de ellos. Ahora ellos tenían paz. Escuche, cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, Señor, Salvador de su alma, la presencia de Dios es eterna en la persona. Y al tener la presencia de Dios en su vida, no hay temor ni aún a la muerte, porque ni la muerte ni la vida, como se nos revela en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 38, ni la muerte ni la vida nos podrá, dice la palabra, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tener paz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tener paz, la paz que solamente Dios la da, y la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Miren nada más cómo termina este acontecimiento, cómo termina esta historia real y verdadera que sucedió y que está plasmada, implantada en la palabra de Dios, como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para no desmayar y caer en los momentos más difíciles que pasemos en esta vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 30, dice la palabra: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Yo me quedo asombrado al leer solo este versículo. Cómo Dios cambió rotundamente la vida de todo un pueblo, del temor a un momento de tranquilidad, de la angustia a la paz. Dice aquí la escritura: el reino de Josafat, o sea, la nación de Judá, la tribu por la cual vino el Mesías, la tribu por el cual el ungido de Jehová vendría, y Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el príncipe de paz. Y cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y se presenta ante sus discípulos, sus primeras palabras fueron: paz a vosotros. Hoy tú puedes tener la paz de Dios en tu vida, siempre y cuando reconozcas que le has fallado a Dios. Es que todos le hemos fallado a Dios. No hay uno bueno en el mundo, ni siquiera uno, dice la palabra en Romanos capítulo 3. Todos hemos pecado. Pero no solamente el pueblo de Dios, el reino de Judá experimentó la paz, sino también experimentó, escuche, la bendición de Dios en sus vidas. Los enemigos, ya cadáveres, que habían venido a pelear contra ellos, ya cadáveres, o sea, sin vida, todos sus vestidos como alhajas preciosas pasaron a las manos del pueblo de Dios. Escuche, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, dice la palabra. Mire, Dios a través de esto nos muestra algo muy importante, que Él está
dispuesto a bendecir siempre y cuando seamos personas obedientes a lo que Él nos manda hacer. Todos siguieron las indicaciones al pie de la letra. Todos fueron bendecidos. Todos experimentaron la paz. Todos vieron a sus enemigos caer. Veremos caer al coronavirus. Caer. Bendita sea la palabra. Todos, dice, adoraron a Dios. Y en el valle del enemigo, donde murieron todos aquellos enemigos del pueblo, le llamaron y le pusieron por nombre Baraka, o sea, bendición. Hoy tu vida también puede cambiar si te decides buscar la ayuda en el único que te puede dar la victoria. Su nombre es Yahvé, Jehová de los ejércitos. El único que te puede dar la victoria en estos días se llama Jesús. Jesús venció la muerte. Aleluya. Jesús venció la muerte. Hoy, si tú le das un lugar en tu corazón a Jesús, tu corazón será un valle de bendición y sobre todo será un valle donde reine la paz. Y cuando hay paz en un corazón, hay gozo, hay plenitud de gozo. Todos, el pueblo de Judá, todo el pueblo de Judá y de Jerusalén regresaron a Jerusalén, regresaron gozosos, y ese gozo tan único solo lo puede dar el Dios de arriba, el Dios de los cielos. Termino esta predicación en el verso 28. Segundo libro de Crónicas 20, verso 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, dice, con salterios y arpas y trompetas. A la casa de Jehová regresaron. Quiera Dios que cuando todos pasemos esto, que cuando todo esto pase, regresemos al templo con esta actitud. Regresemos a la casa de Dios con acciones de gracias, con alabanza, bendiciendo en nombre de nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Aprovecho este momento para agradecer a todas las personas en tomarse el tiempo de ver este video. Quiero tomar un tiempo de orar por sus familias y hacer una oración muy importante, la oración de fe. Que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y para esto te pido que puedas unirte conmigo en este momento y repetir ahí donde te encuentres estas palabras. Señor Jesús, repite conmigo, he pecado contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, dámelo a saber con un amén, para orar por ti especialmente más tarde. Saludos y bendiciones.